¿Me voy a quedar ciego por usar inyecciones para perder peso? No les puedo decir la cantidad de pacientes que me preguntaron esta semana esa pregunta, así que se las voy a contestar. Si no sabes quién soy, mi nombre es Gloria Bert, soy la dueña de MetroMed Health en Memphis, Tennessee. Veo pacientes en la clínica en 12 estados e internacionalmente vía telemedicina. Si quieres hacer una cita conmigo, hace clic abajo. Entonces, hablemos de lo que todo el mundo está hablando en TikTok, es de la posible pérdida de visión usando las inyecciones para perder peso. ¿Y a qué nos referimos con las inyecciones para perder peso? Nos referimos a la querida semaglutide, GLP-1, que todo el mundo está usando para perder peso. Entonces, quiero explicarles cómo esto en realidad la prensa lo agarró y publicó un montón de cosas que no son ciertas. Entonces, primero vamos a entender los GLP-1, la semaglutide, no es nueva. La tenemos en el mercado con aprobación de la FDA desde el 2017 con varias aprobaciones. La primera fue obviamente uso de diabéticos. Después nos dimos cuenta que los diabéticos perdían peso y la aprobamos para pérdida de peso en gente que no es diabética. Y después se aprobó ahora recientemente, hace creo que 6 meses más o menos, la protección cardiovascular. A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que hay más beneficios de lo que pensábamos con respecto a los GLP-1. Entonces, primero hay que entender qué fue el estudio que se publicó. Entonces, el estudio que se publicó vino de un centro en Boston que ve un montón de pacientes, básicamente, que tienen una condición que la sigla se dice NION. ¿Y qué es lo vamos a decir NION? O sea, pero básicamente lo que es un problema que surge en el nervio óptico, ¿ok? Se da así, donde el paciente pierde la visión. Entonces, primero quiero compartir cuáles son los síntomas del NION, porque no es pérdida de visión así como uno va perdiendo que no puede leer de cerca o de lejos. El NION tiene características muy únicas. Y entonces, ¿cuáles son? Una es que pasa de repente, no es que es gradual, es de repente. O sea, de una. Y después, la otra es que tenés visión borrosa, los colores te cambian cuando estás mirando, y ves en el centro del ojo, y esto se da a raíz de esto, del infarto ese que tiene el nervio, ves como un centro negro o gris, dicen que es, y generalmente, y pasa solo en un ojo. Entonces la gente que está que, ay no, es la semaglutide me hizo que la visión la tenga borrosa, y voy a cubrir eso ahora cuando siga hablando. Pero el NION es muy específico de lo que habló ese estudio. Entonces estas son las características del NION. Entonces, bueno, pero ¿a quién le pasa el NION? ¿Quién tiene riesgo de tener NION? Entonces, las personas con más riesgo son personas que tienen sobrepeso, personas que tienen diabetes, personas que tienen colesterol, personas que tienen hipertensión y personas que tienen apnea. Entonces vemos el perfil del paciente que de por sí ya tiene un riesgo más alto de desarrollar esto, ¿no? Entonces en ese estudio miraron, ay, la gente que le pasaba esto, que claro, también usaba semaglutide, pero obvio que usaban semaglutide, porque la mayoría de gente que tiene estas cosas está tratando de usar un GLP-1 para perder peso. Entonces, pero ellos ya tenían este riesgo, ¿no? El riesgo ya estaba ahí. No fue la semaglutide que le agregó riesgo. El riesgo de ellos tener este problema ya estaba. Entonces, ¿cuál es la incidencia del NION en la población general? Se ven 2 a 10 casos cada 100.000 habitantes. Y eso es si no usa semaglutide. Esto es lo que vemos en la población general. Hoy por hoy tenemos 31, en Estados Unidos 31 millones de personas que están usando semaglutide. Si la incidencia de esto hubiera subido, claramente se hubiera reflejado cuando tenés 31 millones de pacientes. Ni te hablo de los pacientes que hay a nivel mundial. Acá estamos hablando solo de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue la opinión de la Asociación de Oftalmología? Y tiene dos partes la opinión de la Asociación de Oftalmología Americana. La primera fue, sí hay un proceso que se da cuando uno regula el azúcar en pacientes. No es esto el NION, esto no es el problema, dijo la asociación. La asociación dijo, el problema más común que sí se le puede dar y que está científicamente comprobado que le puede pasar a pacientes es que cada vez que un paciente se le corrige el azúcar en sangre, se le baja el azúcar, una persona diabética, por ejemplo, que tiene el azúcar alta, y se le corrige, ya sea con cualquier medio, metformina, semaglutide, insulina, lo que tú le des, puede pasar por un proceso
donde el lente del ojo cambie de forma y durante 3 meses sienta que tiene un poquito de visión más borrosa. Que eso se resuelve solo una vez que el cuerpo se acostumbra a ese nivel de azúcar más bajo. Entonces, el término de ¿puede haber un poquito de visión borrosa por 3 meses? Sí. Pero eso pasa generalmente en diabéticos que se les corrige el azúcar porque tienen el azúcar descontrolada. Entonces, esa fue la primera parte de la opinión de la Asociación de Oftalmología. Entonces, después la Asociación de Oftalmología sigue diciendo, el Nayon tiene riesgos y los pacientes que este estudio estudió, todos tenían riesgos. Entonces no hay manera de comprobar de que fue o el GLP-1 o fue porque tenían este riesgo. El estudio no lo pudo determinar, porque además el tipo de estudio es lo que le decimos un estudio retrospectivo. ¿Qué quiere decir? Que agarraron los expedientes de los pacientes y fueron para atrás. Eso no es la calidad de estudio más alta con respecto a evidencia científica. Lo que siempre explicamos que los estudios más importantes son lo que le decimos un randomized controlled study, cuando es básicamente tenemos un grupo que le doy semaglutide y le miro los ojos por 5 años y un grupo que no le doy semaglutide y le miro la incidencia. Eso sería el estudio que habría que hacer, pero en este caso no fue lo que hicieron. Simplemente lo que hicieron fue mirar los pacientes que tenían ya esta condición y de ahí sacaron la conclusión. Entonces, como nivel de evidencia es muy bajo. Entonces, la Asociación de Oftalmología dice eso. Y también dice, ¿dónde se hizo el estado? Es un centro específico de Nayon. Entonces, claramente, tú vas a ver un gran segmento, si tú sos el único centro que ofrece ese servicio, tú vas a ver más pacientes de Nayon que nadie más. Entonces dice, eso tampoco refleja el riesgo de la semaglutide. Entonces, y también dice en la opinión que si esto se diera, dada la cantidad de personas que utilizan el medicamento, ya se tendría que haber reflejado en la población general y no se ha reflejado. Entonces, ¿cuál es la otra parte, digamos, de la opinión de la Asociación de Oftalmología? Que es muy interesante. Dicen, el glaucoma es la razón número 1 por la cual la gente pierde la visión. ¿Y por qué? Por el azúcar descontrolada. Entonces, no es el Nayon que te va a dejar ciego. Lo que te va a dejar ciego es tener que preocuparte del glaucoma. ¿Y quién tiene el mayor riesgo de tener glaucoma? Es un diabético. Tiene un 48% más de chance de desarrollarlo que la población general. Entonces, la Asociación de Oftalmología dice, controlar este riesgo, usando esto, es lo más importante con respecto al riesgo. Entonces, ¿qué nos vamos a preocupar? De un riesgo que ni siquiera podemos comprobar en estudios, ni en la población general, ni se traduce a nada. Un estudio solo, porque es el que hay, y que fue un estudio con muchos agujeros, digamos, o nos vamos a preocupar de que esto realmente sí sabemos que esto pasa. Entonces, el tema de ese estudio que se publicó con el Nayon no tiene mucho peso, en mi opinión. Obviamente, la prioridad para un paciente tiene que ser esta, tiene que ser bajar todos estos factores de riesgo que van a hacer que en vida pierda, si no los corrige, viva 5 a 10 años menos que la población general. Entonces, si tenés que usar esto para vivir más, seguirlo usando, seguir perdiendo tu peso, porque a largo plazo tú tenés mucho más riesgos teniendo esto que la posibilidad de una cosa que pasa de 2 en 10 casos cada 100.000 y que no hubo evidencia científica que lo compruebe.